Presidenta, en primer lugar, mi solidaridad con los trabajadores del Ministerio Público, aquellos que no son fiscales, que por supuesto reclaman con justicia un bono y una mejora en sus ingresos. Mi solidaridad también, por supuesto, con los trabajadores del sector educación, sacrificados trabajadores del sector educación que a nivel nacional también esperan de este gobierno mejoras en sus ingresos. Mi solidaridad a la vez también con los docentes universitarios que reclaman con justicia homologación en sus saberes. Pero yo quiero también referirme, Presidenta, en esta primera parte de mi exposición, para recordar lo que Dios le obligó, le ordenó a Moisés cuando en el monte Sinaí le pidió que escribiera en 2 lajas de piedra los 10 mandamientos. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque cuando Dios le pide a Moisés que escriba en 2 lajas de piedra los 10 mandamientos, le obliga a escribir en una piedra precisamente para que esto persistiera con el tiempo. Cuando el presidente Kuczynski empezó su periodo gubernamental, también le dijo a sus ministros y le ordenó 7 mandamientos. Algunos de ellos seguramente ni se acuerdan, algunos ministros, otros sí, por supuesto que los hay. Uno de esos mandamientos señala claramente que hay que conocer el Perú, que hay que viajar por las regiones, le dice el presidente PPK, en el entendido presidente PPK, al señor presidente de la República, cuando le dice a sus ministros, viajen por el Perú, conozcan sus regiones. La mejor manera de gobernar un país, un territorio, es conociendo las regiones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno viaja por la Amazonía y conoce la Amazonía, y seguramente algunos ministros en su vida han ido por este territorio tan grande y vasto del país, no entienden, no reconocen la importancia que significa, por ejemplo, invertir el dinero público en este territorio, porque no conocen la realidad de los pueblos amazónicos. Por eso, cuando vamos a la capital de la Amazonía peruana, cuando vamos a Iquitos, una ciudad de más de 600.000 habitantes rodeada por ríos, y nos encontramos con una realidad que no condice precisamente por su ubicación geográfica, encontramos que es una ciudad que no tiene precisamente el apoyo todavía de este gobierno, por ejemplo, en estos cortos meses en que está, para mejorar su servicio de agua y alcantarillado, que lo necesita hace mucho tiempo. O cuando vamos a Yurimaguas, la otra ciudad importante, capital de la provincia de Alto Amazonas, igualmente tiene un proyecto esperando la decisión del ministro de Vivienda para poder ayudarle a financiar este presupuesto para agua y saneamiento de Yurimaguas, de Contamana, de Ramón Castilla, Caballococha, de Requena, de cada una de las capitales de provincias. De Caballococha, donde estuvimos recién 10 congresistas de la República, conjuntamente con la presidenta de este Congreso, y comprendiendo por qué es importante recorrer el país y recorrer las fronteras. Presidenta, cuando escucho esta tarde una intervención que señala, por ejemplo, de que hay proyectos importantes nacionales, proyectos del gobierno nacional que cuando nacieron en el año 2013, allá en Loreto, nos alegramos, porque el presidente entonces dijo, vamos a construir, vamos a concesionar un proyecto de $700 millones para traer el fluido eléctrico, la interconexión eléctrica de Iquitos con Moyobamba o viceversa, para interconectar esta ciudad al sistema eléctrico interconectado nacional. Inversión de $700 millones que además traía la fibra óptica para darle internet más rápido a los pobladores de la Amazonía y particularmente de Iquitos. Ese proyecto era por 5 años de ejecución. Han pasado 3, faltan 2 y no se ha iniciado hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy en el Ministerio de Energía y Minas, mi estimado presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, Presidenta, hay que meterle un poco de punche para que ese proyecto salga adelante. Algunos dirán, pero no va a afectar el territorio amazónico. Vamos a sembrar de postes seguramente 550 kilómetros en Loreto, pero para darle una inversión a esa región de cerca de $700 millones, lo que significa empleo también para la población. No hay que cerrarnos los ojos a esta posibilidad. No hay que creer que el Perú solamente es costa y es sierra, es Amazonía también. Y le reclamo con derecho lo que a mi pueblo por derecho le corresponde. No es posible
que sigamos a estas alturas sin ese servicio elemental. Presidenta, tenemos 7 distritos fronterizos que cuando reviso el presupuesto elaborado por este gobierno del presidente Kuczynski, compruebo que los 7 distritos fronterizos de mi región, señor presidente del Consejo de Ministros, los 7 han disminuido en su presupuesto para el próximo año 2017. En vez de incrementar los montos para los pueblos de la frontera, de Loreto y de todas las demás regiones del país, este gobierno lamentablemente le disminuye los presupuestos a los pueblos de la frontera, cuando más bien debiéramos entender que hay que recorrer el país, hay que conocer el Perú, hay que visitar las regiones para entender por qué es importante darle, por ejemplo, agua y saneamiento a un pueblo como Santa Rosa o como Islandia, ahí en la frontera con Colombia y Brasil, cuando los pueblos de Brasil y de Colombia sí tienen lo básico atendido por su Estado. Realmente nos decepcionan estas cifras cuando comprobamos que el presupuesto 2017 no atiende precisamente los requerimientos de los pueblos del interior del país. Yo le diría a los señores miembros del gabinete ministerial, atendamos también los pueblos de las regiones del país y particularmente los pueblos de la frontera. Cuán difícil es darle agua y saneamiento a pueblos que a veces no pasan de los 5.000, 10.000 pobladores. Tan complicado puede ser para este gobierno ejecutar en estos próximos 5 años proyectos tan elementales para darle desarrollo a nuestros pueblos fronterizos. Lo digo una vez más, el Perú empieza ahí en la frontera, no termina donde están sus fronteras. Y entonces hay que corresponder a esa confianza de esos pueblos también. Y aquí hoy día, Presidenta, seguramente nosotros vamos a aprobar, por supuesto, el presupuesto que hoy día, o en estos últimos días y en estos últimos meses, el Ejecutivo nos ha enviado. El Ejecutivo nos pide aprobar el presupuesto 2017. Y no puede haber vergüenza alguna cuando uno pide, como representante nacional, que se incluyan en este presupuesto los justos reclamos de los pueblos también. Aquí no venimos a robarle a nadie, ni el Ejecutivo al Parlamento, ni el Parlamento al Poder Ejecutivo. Aquí venimos a representar bien el interés y el derecho de nuestros pueblos amazónicos. Por eso cuando se le plantea al Ejecutivo que incorpore proyectos que los parlamentarios proponen en bien de sus regiones, están actuando en razón de un derecho, en razón de justicia. Nosotros hoy, mi querida Presidenta, estaremos aprobando este presupuesto seguramente para demostrarle una vez más al pueblo del Perú y para demostrarle una vez más al Perú entero de que esta bancada mayoritaria es responsable también. Esta bancada mayoritaria que seguramente... Para que pueda terminar, congresista. Esta bancada mayoritaria, Presidenta, que en su momento le dio la investidura al gabinete, que en su momento le dio facultades al Poder Ejecutivo para que pueda legislar por nosotros, para que pueda gobernar, que en su momento aprobaremos el presupuesto también en las próximas horas. Esta bancada que le da gobernabilidad a este gobierno hoy en día se pone presente para decirle al Perú, aquí estamos juntos construyendo el futuro de nuestra patria y demostrando que Fuerza Popular es una bancada sólida y responsable también. Muchas gracias.